Es como si estuviera viendo pasar mi vida en la pantalla borrosa de un televisor. Me siento muy lejos de este mundo, casi extranjera en este cuerpo, como si cada recuerdo feliz se hubiera borrado de los recovecos de mi mente. Cierro los ojos y no consigo recordar qué es ser feliz. Mi pecho se contrae contra mi estómago al saber que tengo que levantarme por la mañana y fingir que no estoy volviendo a desaparecer. Quiero alargar la mano y tocar las cosas. Quiero sentir que ellas también me tocan. Quiero vivir. Quiero que vuelva la vitalidad a mi vida. Estoy confiando en la incertidumbre y creyendo que terminaré en algún sitio justo y bueno. No hay nada malo en ti. Es el crecimiento, es la transformación, protegerte a ti misma, perderte en el ruido, descubrirlo, sentirte usada, descuidada, perder la esperanza, arder. Eso es el miedo. Eso es el proceso, eso es la supervivencia, eso es estar viva. Tengo lagunas de algunos de los años que he vivido. Mi terapeuta dice que nuestras mentes borran los traumas para ayudarnos a seguir adelante, pero cada experiencia que he tenido está marcada a fuego en mi piel. Aunque mi mente se olvide, mi cuerpo recuerda. Mi cuerpo es el mapa de mi vida. Mi cuerpo lleva puesto todo lo que ha vivido. Mi cuerpo envía señales cuando crece el peligro, cuando acecha y de repente los pequeños demonios hambrientos de mi pasado salen con furia de mi carne y gritan: no nos olvides, ni se te ocurra, ni se te ocurra abandonarnos de nuevo. O idealizo el pasado o me preocupo por el futuro. No es de extrañar que no me sienta viva. No estoy viviendo el único momento que es real. Rupi Kaur. Bienvenidas y bienvenidos a Levedad del Podcast. En este capítulo número 5 quise comenzar con estas bellas palabras de esta escritora de familia india radicada en Canadá, que llegó justamente a mi vida en un momento de duelos, de transformaciones. Y es ella con quien quise iniciar este capítulo, porque sus palabras hacen de alguna manera como remecer todo lo que está vinculado a la pérdida, a la angustia, a la ansiedad, a la depresión, a la transformación, al abuso, al duelo. Y quiero dedicar mis palabras para este podcast para que hablemos precisamente sobre duelar, duelar como un salto de fe hacia la vida. Así que el día de hoy les traigo este concepto y quiero partir primero como con su etimología, ¿no? Y como casi todo tiene un origen latín, duelar viene de duolum y duolum está dividido en dos. Duo, que significa dos, va a representar a dos partes, y velum, que significa guerra. Por ende, la etimología nos dice que duelar significa algo así como una guerra entre dos, una batalla entre dos partes, que pueden ser dos personas distintas o dos partes de nosotras mismas también. Hay otro concepto que es dolus, que también tiene que ver con el latín, que significa dolor. Por ende, también el duelo nos lleva a la sensación de dolor, principalmente abordándolo desde un estadio de pena, de sufrimiento por una pérdida. Estos son los dos conceptos, si lo hablamos de manera etimológica, ¿no? Cómo nos lleva a sentir cómo el duelo nos parte, el duelo nos atraviesa y a veces pensamos que el duelo tiene que ver solamente con la trascendencia de un ser humano que ya no está. Pero la verdad es que bajo mi punto de vista, y que seguro muchos piensan igual, el duelo tiene que ver con todo aquello que se transforma y que genera este estadio de dicotomía, ¿no? Como entre estas dos partes, que puede ser con nosotras mismas, como puede ser con otro. Un cambio de trabajo, un cambio de país, una separación amorosa, un divorcio de un matrimonio, un cambio de casa, el fallecimiento de una mascota, entender que los ciclos de la vida también agotan los recursos humanos y que las personas que amamos ya tampoco están ni van a estar todo el tiempo. Duelar, bajo mi punto de vista,
tiene que ver con que hay un profundo agujero dentro que se siente vacío porque hay algo que ya dejó de estar, que yo creía que era cotidiano, que yo creía que era parte de mi día a día y que de un momento a otro ya no está. Y esto puede ser de manera voluntaria o no, en una conversación o no, como también en un accidente trágico y de un momento a otro dejamos de tener a ese ser amado. Es un tema complejo de abordar y me toca muchísimo porque probablemente hemos vivido tantos duelos en nuestras vidas que no lo hemos procesado dentro de esta categoría y lo hemos dejado pasar. Principalmente he hablado con algunos amigos a lo largo de estos últimos años de lo poco que es mencionado también la pérdida de las amistades. Transitar el duelo de una amistad que es ese hermano que escogiste para que permaneciera en tu vida, el duelo de un amor, cuando no hay una rabia de por medio y hay una separación porque lo mejor es la distancia para la evolución de cada una de estas almas. Hay tantos tipos de duelos que hoy quiero comentarles un poquito cuáles son estas 5 fases que están ya escritas y están trabajadas también bajo conceptos terapéuticos desde la psicoterapia también. El duelo está dividido en 5 etapas. La primera etapa nos habla de la negación. Y la negación tiene que ver con esto de una protección psíquica de alguna manera, como de decir, no, 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 esto no está pasando. Y es el no asumir. Y niego bajo todo recurso posible que esto que me está pasando no está pasando. Y lo puedo hacer a un lado y puedo decir, no, 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 esto no es, esto va a dejar de suceder, y no me permito sentir porque estoy en la negación, es decir, en la protección. Cuando nosotros nos protegemos de manera psíquica, en el fondo lo que hacemos es cuidar nuestro campo emocional para que no entre el dolor del duelo, que es una de las grandes certezas del duelo. El duelo va a doler. No hay muchas más certezas que eso. Y trascender ese dolor es lo que nos lleva también a evitar las otras etapas de este proceso. Porque cuando estamos en la negación, en el fondo lo que estamos haciendo es querer vivir la vida tal cual como la seguíamos viviendo, sin darle importancia a aquello que acaba de pasar. Y el estadio de la negación puede durar un montón de tiempo como puede durar poco tiempo. Cada una de estas 5 fases del duelo que les voy a mencionar no tiene un tiempo determinado, porque cada quien atraviesa un duelo en su propio ritmo, en su propio proceso. Y hay duelos que, por supuesto, quizás nunca vamos a poder terminar de llegar a la etapa final. Y es parte, porque todos los duelos son distintos también. Pero esta primera parte de la negación quiero que ustedes comprendan que tiene que ver con una protección inconsciente que hace nuestra mente para no sentir dolor, para no sentir el cambio en lo cotidiano, para tratar de imaginar de que está todo igual y vamos a omitir esta información, no la vamos a procesar, no va a pasar por nuestro campo emocional ni nuestro campo físico. Y aquí en la negación es también cuando empezamos a tener muchas alternativas para no caer, digamos, en la sensación de el ya no está más. Como por ejemplo refugiarnos en ciertos vicios, en salir, en agregar nuevos hábitos a nuestra vida, como por ejemplo me superentreno o me voy a bares y me alcoholizo. Todo eso también tiene que ver con una parte de la negación. Todo lo que es un exceso que me desconecta de este proceso es parte de la negación. Con esto no estoy diciendo que salir a tomarse un alcohol con los amigos o como entrenar está mal. No, no, no. Cuando eso no acompaña tu proceso de sentimiento, sino que lo que haces es dirigir el foco ahí para no sentir lo otro, es una protección, ¿sí? Hay protecciones que por supuesto nos van a hacer bien a la larga, como probablemente hacer deporte, ¿no? Y sobre todo hacer ejercicio de fuerza, porque cuando estamos duelando viene ahí la segunda etapa, que es la ira, que es la rabia. Y en esta segunda etapa del duelo viene esta cosa como de que ya no lo estamos aceptando,
Y no es que ahora lo estemos aceptando la segunda etapa de la rabia o de la ira, sino que viene el cuestionamiento que también puede sonar a victimización, pero en ese momento no lo vemos así, que es el ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me tuvo que pasar esto? ¿Por qué yo tuve que vivir esto? ¿Por qué él, ella me tuvo que hacer esto? Y no es mirar el otro lado, sino que es sentir la ausencia desde la recriminación más visceral. Es rabia, es enojo, y uno carga esto constantemente y puedes estar en el trabajo y te dicen, pero ¿qué te pasa? No, no me pasa nada, está todo bien, pero uno está con esa rabia y ese enojo por dentro, porque una parte de ti ya está comprendiendo de que esa rutina con esa persona, con ese amor, con ese cotidiano, no puede ser indiferente en la vida que estás teniendo. Y eso te genera rabia. Y la rabia es muy movilizadora, porque la rabia puede revelar lo que está en profundidad escondiendo. Pero no es aquí cuando nos vamos a dar cuenta de lo que nos está pasando con los episodios de ira o de rabia. Lo que yo les sugiero es que cuando ustedes transiten la ira o la rabia, puedan encontrar un lugar donde canalizar eso. Por eso les decía que acá, por ejemplo, es excelente poder entrenar fuerza en el gimnasio, porque esa rabia se transforma en fortaleza física. Es bailar, es danzar la ira, es cantar, es gritar la rabia, es juntarte con los amigos, con las amigas y abrazar y llorar esa rabia. Y que nadie te diga, mira, todo va a estar bien. No, que escuchen tu rabia, porque es muy necesario que la transites para luego llegar al tercer estado, que tiene que ver con la negociación. En la negociación comienza a existir una apertura. Tu campo psíquico ya comienza a estar más abierto, está dejando de protegerse porque ya sintió la rabia, pero ahora viene la negociación mental, te abres, hay una apertura psíquica que ya no está en la negación de no quiero saber, no quiero escuchar, no quiero que nadie me diga nada, sino que ahora viene el ¿y qué pasa si yo hubiese hecho? ¿Y qué hubiese sido si esa persona no hubiese cruzado la calle en ese momento que le quitó la vida? ¿Y qué hubiese pasado si a esta edad esa persona que me cuidó como mi madre estuviese viva y estuviese viendo todo lo que estoy haciendo? ¿Y qué hubiese pasado si ese amor tal vez hubiese funcionado de otra manera? ¿Y si tal vez me quedaba en vez de irme? Y ahí viene la negociación interna. Aquí se abre el campo de la reflexión, pero también desde el cuestionamiento. Estamos mucho en el estadio de la negociación mental también, porque estamos ahora transitando Géminis y no hay nadie que esté indiferente a los duelos que estamos viviendo o que hemos estado viviendo y se nos presenta en esta etapa número 3 que tiene que ver con la negociación, que tiene que ver con recuperación también del autocontrol, es una parte del dominio del ego herido. Es como decir, ok, yo ahora veo qué es lo que hago con esto. Muchas veces en la negociación viene este proceso como de sentarte a conversar con el otro si es un divorcio, si es una separación. Pero ¿cómo llevamos esto a cabo si falleció nuestro abuelo, si falleció nuestra madre, si el amigo que amamos dejó de estar y no hay posibilidades de negociación con el otro, ¿no? Entonces ahí la negociación es mucho más introspectiva. Es súper necesario que en nuestros procesos de duelos podamos estar asistidos y asistidas también, por supuesto, de una red de apoyo, de terapeutas indicados. Hay un montón de psicólogos hoy en día que están especializados en tratamientos de traumas y de duelos, porque el duelo es necesario ser mirado en un proceso de observación, de compasión, pero de acción también, porque nos podemos quedar mucho tiempo transitando o la ira o la negación o incluso el proceso de la negociación, que es un cuestionamiento. Por eso muchas veces cuando miramos atrás y decimos, ¿cuánto tiempo estuve en eso de no creer que esa persona ya no estaba? Y yo me di cuenta hace muy poco, de manera más consciente, ¿no? Que aquí voy a hacer una pausa para poder contarles un poquitito de una historia.
Hace un par de meses atrás tomé un Uber con una persona desconocida, X, pero era una chica. Me subo a ese Uber y yo iba camino a la casa de una abuela de un amigo para dejarle un regalo el día de su cumpleaños. Era una misión muy bonita, la verdad. Mi amigo Estefan estaba viviendo en Valdivia, por ende necesitaba estar en esta cercanía con la abuela. Yo que vengo de una familia en donde mis abuelos murieron cuando yo era muy pequeña, tengo una adoración por quienes tienen abuelos y, y siento que es maravilloso poder tenerlos en las vidas. En cuanto me subo a ese auto, esa chica la noté que era súper perceptiva, ¿no? Así como cuando entre brujas nos reconocemos también. Y ella intentó como medio entrar para poder contarme algo, como de estas cosas medias paranormales que me pasan, mágicas, sincronías, locuras, qué sé yo, mis ángeles ahí hablándome todo el rato. La cosa es que les costó un poquito llegar, pero cuando llegó me dice que yo estoy acompañada por dos personas, que son mis ángeles, que me cuidan, sobre todo mis viajes. Y estas dos personas resulta que son personas que me formaron también en mi infancia, mi madrina y su marido, que ambos trascendieron hace bastantes años ya. Y, y yo me emociono al momento de poder recordar eso, ¿no? Pero no me puse a llorar. Iba demasiado pegada a mi misión por ese amigo y era como acá hay algo más profundo. Y de alguna manera yo sé que ellos están conmigo. Yo lo siento, yo sé que son mis ángeles. Yo sé que son los que me abren los caminos, yo sé que son los que me protegen, porque ellos tuvieron un alma acá en esta tierra absolutamente viajera, aventurera, apasionada, divertida, conectada con los sentidos y la naturaleza, y todo eso yo lo heredo y lo llevo en el recuerdo y en mi presente, y los llevo conmigo siempre, desde ese lugar. A lo que voy con esto es que después vino un ritual que estoy haciendo en mis clases de magia. Y aquí la profe, ¿cierto? Estábamos en clase, hicimos un ritual a nuestros difuntos y, y me di cuenta de que yo no había llorado la pérdida de mi madrina. Que cuando yo duele eso, lo duele desde la negación. Y por eso estoy abordando este tema hoy. Porque esto no hace mucho que pasó, hace unas pocas semanas. Y pude descubrir que mi mente, para poder sobrellevar todo este dolor, lo que hice fue imaginar de que ella está en el mismo lugar de siempre y que yo voluntariamente no paso por su casa ni por su trabajo cuando visito esa ciudad que casi ni visito, precisamente por lo mismo. Entonces se me abrió un portal a un nuevo duelo que no he transitado y han pasado 16 años de la muerte de ella. Y ese día sentí rabia y sentí mucha ira. Rabia por la injusticia de que una mujer tan hermosa, llena de vida, estaba siendo comida por una enfermedad tan horrible como el cáncer. Verla morir ha sido una de las cosas más terribles que me ha pasado. Verla morir me refiero como ver cómo su luz se apagaba, cómo su piel se volvía opaca, cómo su cuerpo curvilíneo, hermoso, sensual, se volvía una piel pegada a los huesos, de que su pelo precioso ya no estaba tanto, de que su mirada no era tan brillante como yo la conocía. Y cuando tú te enfrentas a la muerte, cuando esa persona todavía está viva, es realmente doloroso. Y estoy en este proceso de la etapa número 3, que tiene que ver con la negociación. Acabo de tener un déjà vu. Y ahora que estoy diciendo estoy teniendo un déjà vu, sigo teniendo el déjà vu. Em, Esta negociación que estoy teniendo, que es la etapa 3 del duelo, tiene que ver con volver a recuperar mi autocontrol frente a eso también. Como decir, mi vida hoy la puedo administrar yo comprendiendo que ya transité la rabia y el dolor y la negación,
de que esta mujer maravillosa ya no está en mi vida. Me cuesta, me cuesta muchísimo, porque todo el rato me pregunto, ¿qué hubiese pasado si hubiésemos llegado a los mejores médicos? ¿Qué hubiese pasado si ella estuviese con vida hoy y estuviésemos viajando juntas por el mundo o hablando de nuestros viajes? Eh, y es muy duro. Y ahora viene entonces también la etapa número 4, ¿no? Que tiene que ver con la tristeza. Es permitirse sentir la tristeza. Me rindo, me rindo. La tristeza tiene que ver con la rendición también, con sentir la pérdida y que te atraviese y que el dolor te atraviese nada más y que lo sientas y si hay que llorar, hay que llorar, si hay que patalear, vamos a patalear, pero sentir esa tristeza. Ya les hablaré en un ratito más las diferencias también como entre emoción y sentimientos, pero la tristeza es parte de las etapas del duelo. Por ende, no sentirnos tristes es también obviar una parte necesaria para poder trascender todo el proceso de duelar. La tristeza nos lleva también a eso como de volver a la vulnerabilidad y volver a sentirnos chiquititas, chiquititos y como sentir. Y aquí es donde yo les digo, piel. En esta etapa necesitan piel. Necesitamos piel. Estoy necesitando piel también. El abrazo de los amigos, de la familia, de quien esté al lado tuyo. Ese hombro para llorar y decir esto me duele. ¿Cómo vivo? ¿Cómo vivo sintiendo este dolor? Porque me duele tanto que no lo puedo entender. Porque claro, miramos hacia atrás y está esto de ¿y qué hubiese pasado si? ¿Y por qué me pasó a mí? Y también la protección psíquica de no lo quiero ver. Pero la tristeza es el punto de inflexión para poder trascenderlo. Obviamente digo tristeza, pero también acá existe la nostalgia, la melancolía y existe todo lo anterior. Existe la rabia, existe la ira, existe la reflexión, el cuestionamiento. Por eso la etapa 4 es tan necesaria transitarla en piel, en volver a sentir el cuerpo del otro sosteniendo este cuerpo que está aprendiendo a vivir con el vacío de la otra existencia. Justo el otro día leía que alguien decía, a veces el duelo no entendemos que es un exceso de amor que ahora no sabemos cómo canalizarlo. ¿Qué hacemos con este amor? ¿Qué hacemos con todo este amor que tengo dentro que ya no está esa persona? Que obviamente, claro, está dentro de mí, está dentro de ti. Y eso da rabia y eso da tristeza. Pero toca canalizarlo. Y yo les diría que mucho rato nos quedamos en la etapa de la tristeza, ¿cierto? Y la mayoría de las personas, sobre todo cuando miramos atrás, y yo hablo, por ejemplo, con mis padres que tienen sus padres trascendidos, yo siento que ellos están pegados en esa tristeza. No es una tristeza paralizante, pero no sé si es algo que los lleva a poder tener una aceptación. Quiero también citar aquí a todas esas mujeres que han perdido hijos, a todas esas mujeres que han tenido esos duelos invisibles, que son callados socialmente, que mucho rato se quedan también en el proceso de la tristeza, como un luto perpetuo, porque no hay piel, porque no hay empatía que pueda entender ese cuerpo que estaba creando vida, que hoy ya no tiene vida dentro y que ya no está ese cuerpo que ella misma gestó. Quiero mencionar esto porque varias personas que conozco han transitado situaciones así, inclusive mi madre. Y siempre la vi seguir desde la fuerza, ¿no? Desde su negación. No, voy. No siento, no siento. Hasta que llegó un momento en que estudié constelaciones familiares
Y me tuve que sentar con mamá y decirle, mamá, necesito hablar de esto contigo, hasta donde tú me quieras contar. Y ahí pudimos hablar. Y es muy difícil que mi mamá llore. Y mi mamá se puso a llorar y yo sentí que ella liberó en mis abrazos también la tristeza. Y me contó cómo fue su proceso de duelo de pérdida, las cosas que hacían con mi padre, el recuerdo, el ver las cosas de los bebés y no tenerlos. Hay muchos tipos de duelos, ya lo saben, ¿cierto? ¿Cuántas veces también hemos estado en procesos de cambios laborales, de no valoraciones laborales o siendo víctimas de abusos laborales, incluso de todo tipo, verbal, psicológica, emocional, mental, física, sexual, económica? Y nos quedamos también en la tristeza porque hay una parte de nosotros que se siente amputada. Por eso esta etapa, la etapa 4, es tan necesaria tener contención física, porque nos falta, no sabemos cómo poder vivir con esto que nos falta y con esto que tenemos en exceso, que es rabia, rencor, ira, dolor, amor. Y ahí se nos abre entonces la etapa final que tiene que ver con la aceptación. Cuando nosotros entendemos que hay una etapa que nos abre al concilio de la sacralidad de la vida, de aceptar que esto ya no está y que mi vida de alguna manera es de una forma distinta, es entender que aceptar no es olvidar, es aprender a vivir sin ello, que ya no está. Por eso es la última etapa del duelo, porque no es que tu vida siga como antes. Todas las vidas cambian cada vez que atravesamos un duelo. No podemos pretender ser los mismos y ser las mismas si tuvimos un despido, si tuvimos un divorcio, si tuvimos una separación, si tuvimos una migración, si tuvimos pérdida de un hijo, si trascendieron nuestros seres fallecidos, amados, abuelos, etc. Entonces la aceptación no es querer ser la que eras antes, porque ya no eres, cariño, ya no eres eso. Eres otra, eres otro. Y ahí radica la magia de la vida, de poder sacralizar y volver sagrado el acto del presente, del concilio, de la aceptación. Y puede sonar muy fácil decir, ok, mi vida cambió, soy otra y salgo al mundo en una renovación. No es fácil, no es simple. Ni siquiera sabemos si alguna vez vamos a llegar con algunos duelos al proceso de aceptación. Solo les puedo decir que este podcast lo quise hacer un tanto más informativo para que pudieran comprender que estas 5 etapas del duelo muchas veces ni siquiera son lineales, sino que a veces partimos por la tristeza y partimos por la aceptación rápida, pero luego terminamos en la negación, de decir, no, yo decido vivir negando esto y me voy a imaginar que está viviendo al otro lado del mundo. Y le voy a crear una protección psíquica a mi mente, volviendo a la etapa 1, para que no sufra, porque ya lo viví al revés. ¿Ok? Puede tener distinto orden, sí, hay algunos psicólogos que hablan de eso. Yo he experimentado otros duelos también en otro orden distinto a este. Pero estas 5 etapas son sí o sí etapas que vamos a vivir. Cortas, largas, medianas, etcétera, pero vamos a vivir cuando estamos duelando. Y es importante atravesar cada una de ellas sintiendo. Y es por eso que ahora les quiero comentar cuál es la diferencia también entre la emoción y los sentimientos. Las emociones y los sentimientos son dos cosas distintas, pero que casi siempre están tomadas de la mano. Primero, la emoción tiene que ver con reacciones absolutamente viscerales, casi actos automáticos que ocurren de manera inmediata. Por ejemplo, no sé si han visto que a veces alguien le quita algo a alguien y el otro va y golpea al otro de inmediato, que es una emoción desde la rabia, desde la ira, o actúo en protección del otro y tengo el coraje.
eso es un acto adrenalínico corto, visceral, físico, implica un movimiento físico de acción, en donde pasan mis emociones por ahí. Pero también últimamente estuve leyendo que las emociones duran muy pocos segundos en nuestro cuerpo y lo que hace que permanezca esa emoción son los sentimientos. Entonces el sentimiento tiene más que ver con la etapa prolongada de interpretar esta emoción de manera consciente de forma duradera, es decir, lo intelectualizo, lo paso por la mente. Entonces ahí cuando yo recuerdo, cuando se acabó esa relación, o cuando yo recuerdo que falleció X persona, o cuando yo recuerdo que llegué a mi casa nueva, o recuerdo algún acto traumático o violento, estoy transitando entonces el sentimiento de esa emoción, que son dos cosas distintas, ¿sí? Por ende, la conexión con nuestros sentimientos tiene que ver con algo que perdura. Por eso se nos habla también de que cuando alguien está enamorado constantemente, no está en una emoción de enamoramiento, está habitando sus sentimientos, porque pasa por su plano físico, pero también pasa por su plano mental. Sabe que va a permanecer la emoción de ese profundo amor que está sintiendo o de esa alegría o de esa felicidad cada vez que lo pase por su permanencia consciente del recuerdo. Es muy interesante poder entender las diferencias entre las emociones y los sentimientos. No es que deban estar por separados, sino que en los procesos de duelo lo que más perdura no es la emoción, son los sentimientos. Son los sentimientos que tenemos por esa otra persona, por esa otra situación, esa otra vivencia. Y es por esto que me encantaría poder comentarle algunas frases que son de una de mis películas favoritas, que yo le llamo mi película mantra, que es Comer, Rezar, Amar. Una de las frases que más me marca es cuando Elizabeth está en Roma y dice algo así como: las ruinas son un regalo, son un camino a la transformación. Y cómo no, si ahí hay un eco de una historia, y los duelos son ecos de nuestra historia también, que a lo que nos llevan es a la transformación y a esta explotación de nuestros nuevos sentidos y de nuestra nueva versión de ser al momento de trascender estos procesos y reconocer lo anterior que ya duelamos como una ruina. Y hay otra frase de esta misma película de un personaje que amo, que es Ketut, cuando le dice a Elizabeth también como la única forma de sanar es confiando. Y que un corazón roto significa que has intentado algo. Y estas frases son preciosas para poder finalizar este podcast, para que nos demos cuenta de que si estamos duelando es porque hemos vivido. Por eso también este episodio se llama Duelar, un salto de fe hacia la vida, porque aún así decidimos vivir atravesando el umbral de este dolor para poder experimentar qué es lo que hay más allá y mirar con mucho amor y reconocimiento, honrando estas ruinas, si podemos trascender el duelo. Y aquí le quiero dejar un par de preguntas para que ustedes se las hagan en sus procesos de duelo. Y la primera tiene que ver con cuánto tardamos en perdonarnos a nosotras, a nosotros. Porque el proceso de duelo genera mucha culpa, pero la culpa es responsabilidad. ¿Cómo me encargo yo de no sentir culpa? ¿Cuál es mi acto consciente del presente para que esa culpa se libere? ¿Pero yo estoy perdonada? ¿Me perdoné a mí misma por mis elecciones? ¿Por haber cuestionado cosas que yo no podía controlar? Y la otra pregunta que te dejo es, ¿qué parte de ti ya no está, que se fue con ese duelo? ¿Y qué parte de ti es la que existe hoy, con la que estás aprendiendo a vivir? Y quiero despedirme con esta frase que a mí me ha ayudado a sostener en mis duelos. Pasar del duelo, que es el dolor, del dolor paso al amor y del amor me expando hacia el placer. Y cuando hablo de placer no me refiero solamente al placer carnal, físico, sexual, sino que al placer de conectar con los sentidos,
de dar literalmente el salto de fe hacia la vida y confiar en todo lo que soy capaz de sentir y de transformar con este sentido de pertenencia, de amor, de libertad, de equipaje liviano para esta nueva forma de vivir trascendiendo aquel duelo. Suspiraban lo mismo los dos y hoy son parte de una lluvia lejos. No te confundas, no sirve el rencor. Son espasmos después del adiós.